Buen día, Doc. Si alguien quiere interrumpir o preguntar, no hay ningún problema. Pueden interrumpir y preguntar. Continúo. Con respecto al hueso, tenemos la tibia por dentro y por fuera el peroné. El peroné es el que está más finito en la parte externa. Y vamos a ver entonces diferentes compartimentos. Tenemos el compartimento anterior, el compartimento externo y dos compartimentos profundos. Superficial, dos compartimentos posteriores. El superficial y el profundo, que en casos de fracturas pueden estar comprometidos, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo recibe la vascularización la tibia? La tibia tiene arteria nutricia, arterias periósticas y arterias metafisarias. Es por eso que la zona media e inferior es bastante proclive a pseudoartrosis o retardos de consolidación por su característica en la vascularización. Doctor, con respecto a la pseudoartrosis, ¿cómo se podría entender más fácilmente? Porque yo cuando lo leí no entendí muy bien a qué se debía o qué es. Ahora, más adelante yo les voy a nombrar el tema de la pseudoartrosis y les voy a mostrar. Así que la pseudoartrosis es una falta de consolidación en la fractura. Y hay diferentes pseudoartrosis, atróficas, hipertróficas, infectadas, pero ahora yo les voy a mostrar más adelante. Quédate tranquilo. Dale, doc, gracias. Continúo. Las fracturas de la tibia pueden tener diferentes mecanismos. Tenemos el mecanismo directo, un mecanismo indirecto, pueden ser por tracción, que es por arrancamiento, generalmente la tuberosidad anterior de la tibia, o fracturas de fatiga, fracturas de estrés. Una característica importante en los niños es que tenemos las epífisis y las metáfisis y hay una zona del cartílago donde se puede haber lesiones epifisarias que vamos a ver más adelante, unos ejemplos de chicos, cómo pueden ser las lesiones esas. Con respecto en la traumatología, siempre tenemos clasificaciones. Las clasificaciones son para que nos pongamos de acuerdo también con los tratamientos. Entonces, las fracturas de la pierna pueden ser cerradas o pueden ser expuestas. Si son cerradas, que no tienen contacto con el exterior, Cherne y Godsen las clasifican en grado 0 sin lesión de partes blandas, grado 1 con moderada tumefacción, grado 2 con abrasión profunda, tumefacción y ampollas, y grado 3 contusión extensa, síndrome compartimental o lesiones de grandes vasos. Eso es con respecto a cerradas. Con respecto a expuestas, nosotros seguimos la clasificación de Gustilo. Entonces tenemos el grado 1 con una herida punzante menor de 1 centímetro, el grado 2, una herida más grande producida desde adentro con una contusión visible en la piel, y el grado 3, una lesión mucho más severa, con aplastamiento muscular y denudación perióstica, que se dividen a su vez en tres. La A es una gran pérdida muscular o daño nervioso o tendones, la B, lesión arterial, y la C es prácticamente una amputación traumática. Las fracturas de la tibia, de acuerdo a su extensión, se clasifican en fracturas completas, cuando abarcan toda la diáfisis, o pueden ser incompletas. Ahí pueden ser aisladas
con depresión o en tallo verde como se ve en los chicos, donde todavía hay una parte de la cortical que no está lesionada. A su vez pueden ser aisladas o de ambos huesos, tibia y peroné. Las fracturas se clasifican en simples cuando son dos fragmentos, que pueden ser transversales con un mecanismo directo de flexión o indirecto con cizallamiento. Estas son transversales, que son estables. Oblicuas en flexión y luego las espiroides, que es en rotación, que son inestables. Eso es cuando son a dos fragmentos o simples. Cuando son complejas son más de dos fragmentos. Y ahí vamos a ver un tercer fragmento por torsión y flexión, bifocal, o sea, dos focos de fracturas de alto impacto que son directos, que son inestables, o si no, las que tienen un mecanismo de torsión o de alto impacto, que son las conminutas, que es en varios fragmentos, como este tipo de fractura. Los desplazamientos de las fracturas. Desplazamientos son antecurvatum, recurvatum, valgo o varo. El valgo es cuando el fragmento distal se va hacia afuera, hacia afuera el fragmento distal. El varo es cuando el fragmento distal se va hacia adentro. En este caso, fragmento distal hacia adentro, varo. Fragmento distal hacia afuera, valgo. Antecurvatum, cuando la curva es adelante, y recurvatum, cuando la curva es hacia atrás. Esos son los desplazamientos de este tipo de fracturas. ¿Cómo se llega al diagnóstico? El diagnóstico de una fractura de pierna es diagnóstico clínico. El paciente no puede deambular, no puede, tiene un deseje de la pierna. Muchas veces podés llegar a ver flictenas que hablan de un complejo secundario o un hematoma. Y por otro lado, radiográfico. Se pide siempre una radiografía de frente y perfil como para identificar las fracturas. Acá en este caso, fractura de la tibia transversal y del peroné en dos fragmentos, tres fragmentos. Las fracturas de la tibia tienen urgencias. ¿Cuáles son esas urgencias? Las urgencias son una fractura expuesta, donde el hueso está en contacto con el exterior, una fractura cerrada a vías de exponerse, muy cerca de exponerse, como son las que están en el tercio medio, una fractura a nivel del sóleo, que son fracturas de la epífisis proximal, donde puede llegar a haber una compresión a nivel de la arteria y del nervio, y luego los síndromes compartimentales, que vamos a ir desarrollando ahora en esta exposición. Fractura expuesta. Acá ven cómo el paciente viene con un deseje, pérdida de sustancias, una exposición importante donde se ve no solamente el hueso, sino se ve toda la parte del músculo, nervios, arterias. Van a tener un teórico de fracturas expuestas donde va a explicarse el desarrollo del tratamiento de la fractura expuesta. Ahora es solamente una exposición como para ir determinando diferentes urgencias. Una fractura cerrada a vías de exponerse. La cara anterior de la tibia está por debajo prácticamente de la piel. Si está en el tercio medio y tiene una forma oblicua, puede llegar a exponerse. Eso también es una urgencia, hay que tratar de solucionarlo dentro de las primeras horas.
lo que habíamos dicho del anillo del sóleo. El sóleo hace un anillo donde pasa la arteria y, y el nervio. Entonces hay una fractura con desplazamiento hacia atrás, puede llegar a ser una compresión de la arteria oclítica. ¿Eh? Eso también es una urgencia, hay que solucionarlo porque si no puede producir una isquemia del miembro. Acá se ve el ciático, el anillo, cómo puede también tener compresiones nerviosas por compresión, por desplazamiento de los fragmentos. Y por último, en las urgencias, el síndrome compartimental, que puede ser por fracturas, pero también puede ser por quemaduras, o pacientes que tengan un vendaje compresivo, o puede ser también pacientes que estén con un estado de intoxicación, donde tengan una compresión prolongada del miembro. Eso todo pueden producir síndromes compartimentales. Acuérdense lo que habíamos hablado al principio de la exposición, que en la pierna tenemos compartimentos que son inextensibles, donde tenemos el hueso, fascia, que envuelve el grupo muscular, tenemos un compartimento anterior, uno externo, y los posteriores, profundo y superficial. Cuando se termina el trauma, se produce un espasmo o lesión arterial que va a llevar a una isquemia muscular y nerviosa, a una liberación de histamina, aumento de la permeabilidad capilar, edema, aumento de la presión del compartimento. Eso lleva a un vasoespasmo y a más compresión. Si eso se prolonga en el tiempo, más de 6 horas es el tiempo, va a haber lesiones irreversibles de músculos y nervios y secuelas paralíticas o retracciones fibrosas como la retracción fibrosa de Volman. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un síndrome compartimental? Bueno, tenemos que tener en cuenta las 4P de Griffith: la palidez del miembro, la pérdida del pulso o disminución del pulso, la parálisis, las parestesias y por último el dolor, que es pain en inglés. El dolor es lo que primero aparece y a uno lo hace sospechar que hay un proceso compartimental. Acá hay una lesión donde el compartimento, que normalmente tiene 9 milímetros, aumenta ese compartimento y cuando tiene más de 30 milímetros hay que hacer el debridamiento del compartimento. ¿En qué consiste? En debridar las fascias para evitar esa lesión muscular y cortar esa cadena que habíamos hablado antes, que puede llevar a la lesión muscular y nerviosa y a las retracciones nerviosas y retracciones musculares. Las fracturas por estrés son fracturas de fatiga. Para que se me fue, vamos. Ahí está. Las fracturas por estrés son fracturas de fatiga, se ven en los corredores principalmente. Muchas veces llegan a la consulta con un dolor nada más, y entonces uno tiene que sospechar, y el diagnóstico puede ser radiográfico, pero ahora con la resonancia nos ayuda muchísimo y uno ve la lesión acá, por ejemplo, en la zona media de la pierna, que lo que uno tiene que indicar es el reposo y con eso ya se soluciona. El otro tipo de fracturas que habíamos hablado es arrancamiento. Eso se ve en los deportistas, en vóley, básquet, en saltadores. Se ve el arrancamiento de la tuberosidad anterior, que tiene que ser solucionada con una osteosíntesis. Las fracturas de la tibia tienen diferentes
formas, como habíamos visto, de acuerdo a las clasificaciones. Depende mucho del paciente, el miembro afectado, cómo es la morfología, las partes blandas, si tiene conminución, en qué localización eso está la fractura, y en base a eso tenemos los tratamientos. Tenemos fracturas que son de baja energía, como la de la izquierda, o de alta energía, que son muy complicadas y conminutas. ¿Qué se hace? Lo primero es una inmovilización primaria, que puede ser con férulas rígidas, con tablas, un cartón, férulas blandas, una manta, vendas triangulares, nunca hacer vendajes compresivos, sino que siempre hacer triangulares, como para poder inmovilizar al paciente y derivarlo a un centro de mayor complejidad donde haya un servicio de traumatología. El tratamiento, los métodos de tratamiento de las fracturas son, para las fracturas cerradas, tracción seguida de yeso, reducción de la fractura y yeso, o pueden ser, si son quirúrgicas, clavos endomedulares, placas, tornillos. Los métodos de tratamiento, entonces, si son incruentos, no son los incruentos, es cuando uno no opera, se hace una reducción que puede ser extemporánea, que es una reducción en el momento, y ahí se hace una inmovilización con yeso, o puede ser una tracción continua, como habíamos mostrado, una tracción con férulas por 3 semanas. Luego de eso, se hace una inmovilización con una bota larga de yeso durante 2 a 3 meses, y después, primero sin apoyo, y luego, dependiendo de la estabilidad de la fractura, se comienza a estimular el apoyo con muletas y se comienza a hacer pisar con botas cortas o con apoyos rotulianos, con una consolidación normal de una fractura entre los 4 y los 6 meses. Este es el periodo normal para consolidación de una fractura de pierna. Depende de las características de la fractura. Ahí vemos una tracción esquelética, fractura de pierna, una tracción transcalcánea, esto es una férula de Brown, donde descansa el miembro con flexión de cadera, flexión de rodilla, tracción, en este caso también otro tipo de tracción, una bota de yeso, si es una fractura sin desplazamiento transversal, estable, se puede hacer una botita de yeso, o una bota tipo Sarmiento, son botas conformadas con tobilleras, son todos tratamientos incruentos. Los tratamientos quirúrgicos, ahí tenemos fijación interna, osteosíntesis con implantes endomedulares. Los implantes endomedulares son los implantes que están dentro de la médula del hueso. Pueden ser rígidos como el Kunscher, acerrojados, elásticos como Rush o Ender. Son indicaciones para fracturas transversas, oblicuas cortas y conminutas los acerrojados. Y por otro lado tenemos placas y tornillos, placas de compresión dinámica o de neutralización, tornillos de compresión intrafragmentaria para indicaciones de fracturas transversales, oblicuas y espiloides. Cuando es una fijación externa en fracturas expuestas o lesiones de partes blandas, ahí vamos a usar un tutor externo. Y vamos a ir viendo algunos de estos ejemplos. Acá lo que van a ver es un clavo acerrojado endomedular. Este clavo va por dentro de la médula, acá está la fractura, y está acerrojado, está bloqueado con tornillos, tanto en la parte proximal como distal. La otra diapositiva es una placa con tornillos, siempre
4 o 5 tornillos, tanto por arriba como por debajo de la fractura. Y por otro lado, la última, la de la derecha, una inmovilización con tutor externo, muy probablemente una fractura expuesta. Las fracturas expuestas siempre tienen que tener en cuenta el tratamiento de las partes blandas, limpieza mecánica, limpieza quirúrgica, y luego ahí sí se puede hacer o una tracción esquelética y yeso, un tutor si la lesión de partes blandas es mucho más importante, y si es una fractura expuesta a Gustilo tipo 1, hasta se puede poner un clavo en lo medular. Son diferentes tipos de tratamiento para fracturas expuestas, que en otros teóricos le van a ampliar mucho más cómo es cada desarrollo de ese tipo de fracturas. Acá ven otro tipo, fractura expuesta, con lesión importante y tutores externos, en 2 planos y en un plano. Son diferentes tipos de tutores. Después del tratamiento, evaluamos las complicaciones que puede tener una fractura de pierna. Las fracturas de pierna pueden tener complicaciones que sean inmediatas y alejadas. Las inmediatas son las lesiones de partes blandas con pérdida de sustancia, las lesiones vasculares con lesiones importantes de vasos o lesiones con síndromes compartimentales agudos, pérdida de sustancia ósea en fracturas expuestas o la infección. Las alejadas tenemos retardo de consolidación o pseudoartrosis. La pseudoartrosis, que su compañero acá estaba preguntando, ustedes ven la fractura y en el lugar de la fractura se ve que no hubo consolidación. En este caso, no se formó callo. Al no formarse callo, tiene movilidad el foco de fractura y no va a pegar porque tiene un proceso de no consolidación por más de 6 meses. Eso se llama pseudoartrosis. No pega ese foco fracturario. La pseudoartrosis, entonces, pueden ser atróficas o hipertróficas. En este caso, las atróficas es porque no llega bien la circulación y no se produce todos los elementos que necesitamos para que se haga el callo óseo. Y por otro lado, la hipertrófica llega a la sangre, pero tiene un proceso con falta de inmovilización, que por ahí de las osteosíntesis, y genera esa falta de consolidación. En este caso tenemos acá un ejemplo de una pseudoartrosis por una pérdida de sustancia ósea en una fractura expuesta, que luego fue tratada con injertos en la zona, tutor externo, injertos en la zona tipo Papineau. Ven una fractura expuesta, la falta de consolidación, pérdida de sustancia y su tratamiento con injertos óseos. Y aparte de eso, la inmovilización del foco fracturario. Otro tipo de secuela es la consolidación viciosa, que es una consolidación en deseje, que eso también tiene que ser solucionado quirúrgicamente. Las fracturas en los niños pueden ser fracturas diafisarias, metafisarias o epifisarias. Los niños también tienen todavía sus epífisis, que es donde están desarrollando su crecimiento. Entonces, las fracturas diafisarias son fracturas que pueden ser transversales o espiroideas, las metafisarias y las epifisarias.
Acá van a ver una fractura del niño en la diáfisis. Las fracturas en los niños raramente son operadas, son todas de tratamiento ortopédico, se hacen reducciones y la inmovilización enyesada. Las que pueden llegar a ser operadas son las epifisarias cuando hay un desplazamiento del cartílago. Si hay un desplazamiento del cartílago epifisario, ahí sí, y no se puede reducir, puede llegar a ser de tratamiento quirúrgico, pero generalmente no, generalmente son de tratamiento ortopédico. Estas son las clasificación de Salter y Harris para las lesiones de la epífisis. Tipo 1, lesión de epífisis. Tipo 2 es con un desprendimiento de la metáfisis y desplazamiento de la epífisis. Tipo 2 es un desplazamiento de la epífisis. Tipo 3, perdón. Tipo 4 es con desplazamiento de metáfisis y epífisis. Y tipo 4 es aplastamiento de la zona de la epífisis. Son 5 tipos: 1, 2, 3, 4 y 5, que es el último, que es el más grave, que es el aplastamiento de la epífisis. Esas sí son lesiones graves, y estas son lesiones que a veces tienen que ser solucionadas quirúrgicamente. Si no, los niños se tratan en forma ortopédica. El tratamiento incruento es el tratamiento de elección en los niños. Muy bien, ahí he terminado. Si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Si tienen alguna pregunta al respecto o en el chat o algo, no sé si hay algún chat. No. Diego, ¿no hay ningún chat? No. Sí, Doc, está el chat. Los chicos estuvieron escribiendo, pero solo para poner su asistencia. Ah, bueno, bueno. Perfecto. No, aparentemente no habría preguntas. Bueno. Esperamos un ratito y si no... Por supuesto, por supuesto. Ahí parece que hay una chifra. A ver, a ver. Pidió una compañera si puede repetir los tipos de fracturas en niños. Perfecto, espera, vamos de vuelta a compartir la pantalla. Espera que todo no es tan fácil. Y vamos a compartir eso de los niños entonces. ¿No sale? No sale, ¿no? No sé qué pasó. Tendría que retroceder, Doc. Fin de la presentación, dice. Perfecto. Y ahora la otra. Gracias. No, por favor. Y esta. Clasificación de Salter y Harris. Grado 1, lesión de la epífisis. Grado 2, lesión de epífisis con un fragmento de la metáfisis. Grado 3, lesión de la epífisis con un fragmento epifisario. Grado 4, lesión de metáfisis y de epífisis, que es este. Y por último, el 5, aplastamiento del cartílago, compresión. Son los 5 tipos. Ahora, ¿está más claro?
Sí, doc. Bien. No sé si algo más, alguna pregunta. Ahí hay otra que dice, el tratamiento con tutores externos solo se indica cuando hay fracturas expuestas graves o se indican fracturas leves también. El tratamiento con fracturas, las fracturas expuestas, generalmente lo mejor es colocarle un tutor externo, porque de esa forma uno puede tener después un control de las partes blandas. Entonces, si son fracturas grado 1, por ahí no tanto, pero las grado 2 y 3 sí se ocupan los tutores externos. Las que son grado 1, que son lesiones puntiformes, muchas veces no. Se hace otro tipo de tratamiento, yo les mostré, puede ser por ahí un clavo endomedular, o hasta a veces en zonas cerca de las articulaciones se colocan placas y tornillos, pero eso depende de cada traumatólogo, pero generalmente eh, los tutores son para las fracturas expuestas. Hay veces que se ocupan tutores externos, pero para otro tipo de lesiones, como puede ser una pseudoartrosis con una pérdida de sustancia ósea, se hace un alargamiento o un injerto y se ocupa un tutor, y es una fractura cerrada. Generalmente para alargamientos de miembros se ocupan los tutores. Pero eso es otro tipo de tutores diferentes. Pero lo normal es para fracturas expuestas. No sé si está contestada la pregunta. Doctor, con respecto al tratamiento para síndrome compartimental, ¿cuál es el nombre correcto? ¿El desbridamiento, la fasciotomía o la escarotomía? Fasciotomía. Fasciotomía. Sí, señor. ¿Y eso se hace con anestesia o sin anestesia? Sí, pues, por supuesto. Tiene que hacer una anestesia. Se hace una Ah, ya. Gracias. orquídea y se hace la incisión y se hace la fasciotomía de los compartimentos que puedan estar afectados, el externo, el posterior, el anterior. Sí, señor. Se abre la fascia para que impedir esa compresión que tiene el músculo y ese aumento de presión, porque ese compartimento es inextensible, no se puede extender, entonces hay que abrirlo. Y una vez disminuida la presión, digamos, ¿se sutura o Es que, se cicatriza y solo? bueno, pasan unos días, generalmente tenés que controlar cómo va la lesión, y a medida que va mejorando la lesión, después se puede hacer generalmente a los 7, 10 días el cierre de la piel, no de la fascia le queda abierta, se hace la sutura. Sí, señor. Ya, ya. Muchas gracias. ¿Alguien más? Dejo ya de compartir, Diego, ¿no? Sí, doctor, perfecto. Y no sé, si estamos, Sí, yo estaba revisando el chat y no hay más preguntas. sino porque había 160 o 159, no, sí, 99 chats, bueno, pero esos son los presentes, ¿no? Están ahí. Exacto, exacto, exacto. Sí, doctor. Ah, está. 10 son por los presentes. Claro. Y bueno, no sé si no hay más nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Cerramos. Si no hay ninguna otra duda, cerramos.
Parece que no. Bueno, Bien, que tenga un buen día. gracias. Gracias, Doc. Saludos a Gracias, todos. doctor. Gracias. Buen día. Saludos. Gracias. Chao, Diego. Hasta luego, doctor. Que siga bien.